Muy buenas tardes a todos. Hoy hablaremos acerca de la fundamentación de las bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Nuestro grupo está conformado por Abril Granada, Laura Buitrago, Daniela Vargas, Valeria Useche, Jonathan Caro y David Araque. El índice de subtemas a tratar es el currículo basado en la experiencia, el saber pedagógico, el desarrollo y el aprendizaje, las interacciones y las actividades rectoras. Currículo basado en la experiencia. Este currículo plantea que el ser sujeto de derecho desde la primera infancia es ya de por sí afirmar que el carácter del ser social es inherente al ser humano desde los comienzos de su vida y que gracias a él y a las capacidades que poseen, los niños y las niñas participan en la vida de la sociedad y se desarrollan a partir de las relaciones con los otros. Es entonces como esta concepción reconoce a los niños y a las niñas como sujetos únicos, capaces de incidir y transformar el mundo que les rodea, activos y con tiempos distintos para construir aprendizajes, pertenecientes a una cultura, constructores de sus propios caminos, partícipes y con autonomía y seguridad para hacer que sus opiniones sean tomadas en cuenta. No obstante, aunque pone en el centro a las niñas y a los niños, considera que es insuficiente si la maestra no es también protagonista del proceso, pues tal como lo plantea Dewey en 1970, su papel es fundamental en este currículo, ya que es la constructora permanente de situaciones y ambientes que dan vida a las experiencias que los niños y que las niñas viven. Esta mirada curricular propone dos elementos de gran importancia que dotan de sentido a la práctica pedagógica: la sistematicidad de los procesos por un lado y las interacciones por el otro. De esta manera, un currículo desde la experiencia se fundamenta en el desarrollo y aprendizaje de los niños y de las niñas, las interacciones que se viven en la cotidianidad, las actividades rectoras inherentes a la vida de la infancia y el saber pedagógico, fuente de reflexión que nutre las propuestas pedagógicas. El saber pedagógico. El saber pedagógico se construye en la relación entre la práctica y la reflexión. Esta relación requiere de una discusión y un análisis que permitan el intercambio de saberes acumulados, conocimientos previos y preguntas propias. La construcción de saber de las maestras surge de la práctica en la cotidianidad. También surge de la reflexión en el proceso de diálogo y el bagaje de la historia junto con la profesión de cada maestra. El saber pedagógico tiene su origen en la práctica y en los momentos en que cada una de las maestras se dedica a planear y proyectar las experiencias y también a vivirlas con los niños y sus familias. Cada maestra analiza y reflexiona sobre sus prácticas, se pregunta si funcionan y el por qué. También enriquece las experiencias explora y también indaga si estas prácticas permiten a sus niños y niñas desplegar todas y cada una de sus capacidades. Desarrollo y aprendizaje. El desarrollo y el aprendizaje son procesos de descubrimiento y construcción que no son independientes, por el contrario, se entienden como procesos interdependientes que toman forma gracias a la interacción entre la biología, maduración genética y la experiencia de los niños y las niñas en sus interacciones con otras personas y entornos sociales. De este modo, como expuso Vygotsky, el aprendizaje hace nacer, estimula y activa en el niño un grupo de procesos internos de desarrollo dentro del marco de las interrelaciones con otros, y el desarrollo se convierte en el punto de partida del aprendizaje, sin limitarlo. Por lo tanto, se puede decir entonces que el detonante del desarrollo es el aprendizaje. La relación fundamental de estos procesos en la vida cotidiana. Los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños están en constante relación con su participación en el contexto del que hacen parte. Por ejemplo, Santi es un niño de 5 años. Va en el carro con su padre. El carro se detiene. Santi le pregunta, ¿por qué paras si aún no llegamos? Su padre responde, porque el semáforo está en rojo. Cuando está en rojo, los carros y las personas se detienen. ¿Por qué? Dice Santi. Porque si no se detienen las personas cuando el semáforo está en rojo, pueden suceder accidentes, y así también evitamos que choquemos unos con otros. Desde esta experiencia, Santi aprende y acciona en su entorno, apoyado también por su padre, que cumple su función de mediador puente para que así Santi potencie su desarrollo al provocar transformaciones en su forma de ser, actuar
y relacionarse con el mundo. Las interacciones comprenden las relaciones recíprocas o formas de actividad conjunta que establecen los niños y las niñas consigo mismas, con los demás y con los entornos naturales, físicos, sociales y culturales en los que ocurre su desarrollo. Al interactuar, como lo decía antes, se producen procesos sociales físicos, emocionales y comunicativos, que son guiados por el interés propio, por un par o por el adulto, y en los que se construyen significados implican también una mutualidad, es decir, actuaciones que se interrelacionan en torno a una situación que puede darse en medio de intercambios comunicativos, ya sea cara a cara, de manera directa o de manera indirecta. En estos, la maestra está presente desde la observación, la palabra, su presencia corporal, la escucha y las maneras en que dispone el ambiente. Estas comprenden cuidar, acompañar y provocar. El cuidar comprende las relaciones recíprocas o formas de actividad conjunta que establecen los niños y las niñas consigo mismas, con los demás y con los entornos naturales, físicos, sociales y culturales en los que ocurre su desarrollo. Por ello, al experimentar el cuidado de los niños y las niñas, se aprende a cuidar no solo de sí mismos, sino desde las prácticas personales y hábitos de vida saludables de los demás, pares, familias, maestras, maestros, y también de su entorno como espacio de bienestar. Luego tenemos el acompañar. Esto significa leer de manera consciente y contextualizada a los niños y las niñas en su acción, para transformar y diseñar el ambiente que habitan y usar diversas formas de estar para él o ella, ofreciéndoles aquello que necesitan. Entonces está el acompañar de forma presente o desde la corporalidad, que esa también es importante para la interacción con los niños y las niñas entre ellos. Tenemos acompañar con la palabra, que significa interpretar lo que le sucede a los niños y las niñas, contarles qué va a suceder, describir lo que está pasando y escuchar sus preguntas. Y acompañar desde la disposición del ambiente es otra forma de acompañar la acción de los niños y las niñas a partir de la transformación que hacen del ambiente. Y por último tenemos provocar, que es disponer de ambientes, situaciones e interacciones para que los niños y las niñas vivan, experimenten, jueguen, solucionen problemas y encuentren desafíos y así. Las actividades rectoras. La experiencia literaria es cuando desde que los niños y las niñas son gestados, las familias y las comunidades son los encargados de darles significados culturales. Las palabras les van dando sentido a la existencia de ese bebé, las cuales se van mezclando con los sentimientos y emociones de esa familia. Y es en ese momento cuando la oralidad, la narración y las melodías le van dando bienvenida a las niñas y a los niños. En compañía de los adultos, los niños y las niñas comienzan a reconocer miradas, espacios, ambientes y objetos. Sonidos que quieren tomar, manipular, tocar, oler, oír, en fin, con el hecho de que ellos experimenten. Así se van conjugando las experiencias literarias con el juego y a su vez con la exploración del mundo. Mientras que los niños y las niñas juegan y exploran, van apropiándose del mundo, desplegando sus capacidades y creando formas propias de transformar su realidad. Ahí se ponen en manifiesto las mil maneras con las que cuentan para crear, expresarse, ser y mostrar al mundo sus preguntas, sentimientos, ideas y propuestas. Por eso es habitual observar a los niños y a las niñas jugar, explorar su entorno, ya sea cuando se disfrazan, cuando cantan o disfrutan de las narraciones que oyen de los adultos que los acompañan, entre otras experiencias que atrapan su atención y sus acciones la mayor parte del tiempo, porque es a partir de ellas que conocen el mundo, lo comprenden y lo apropian. Por ello, las expresiones artísticas, la exploración, el juego y la literatura se convierten en actividades rectoras de la primera infancia, ya que a partir de ellas se comprenden cuáles son las formas de relacionarse con los niños y las niñas, de proponerles experiencias, de hacerles preguntas y sobre todo de escucharlos, observarlos y dejarlos hacer y ser ellos mismos. Continuando, las actividades rectoras se convierten en la posibilidad de dialogar con los niños y las niñas, de ofrecerles los acervos culturales que ha construido la humanidad. Representan la realidad, descubren las normas y los acuerdos sociales que se acercan al mundo físico y lo que significa, contrastando
todo con sus emociones, sensaciones, pensamientos e interpretaciones. La exploración del medio, el juego y las expresiones artísticas y la literatura fundamentan las bases curriculares porque estas son las que guían la elección de las estrategias pedagógicas, las maneras en las que se crean los ambientes, las formas en las que se distribuyen tiempos y espacios y sobre todo en cómo se hacen posibles las interacciones con el mundo, con las personas, con sus padres y con ellos mismos. Invitan a los demás a comprender que mientras están creando, se expresan, juegan y exploran, aprenden y se desarrollan. Muchas gracias por su atención.